Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios. Han sido 3 días de mucha bendición. ¿Cuántos se han gozado? Mire, solo el tema de ayer son 11 temas, ¿verdad? Extraordinario. Y yo le decía a las ovejas de la casa que la palabra apostólica lo que hace es habilitar la revelación de la palabra. Y el tema, bueno, los 2 temas han estado extraordinarios. Y para mí, en Ministerios Ebenezer Chicago, es una gran bendición. Créame que para mí es como que fuera un regalo de cumpleaños, ¿verdad? Y yo como que estuviera cumpliendo. Agradezco a Dios también la respuesta que ustedes han tenido a venir. Yo sé que han sido días laborales y donde generalmente no hay culto, ¿verdad? Estos días que hemos estado platicando, martes, miércoles y hoy, no hay culto, ¿verdad? O sea, martes sí. Y pues usted ha tomado su tiempo, gracias le doy a Dios por eso. Bueno, hagamos una oración. Realmente no sé por dónde empezar porque con lo de la Santa Cena a mí me cuesta un poco ministrar la Santa Cena si antes no explico algo acerca de la misma. Creo que el tiempo en el que estamos viviendo no es adecuado ministrarla sin explicar. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, danos un espíritu de revelación. Señor, nos flotamos en tu río, Señor, flotamos en tu río para que tú nos lleves en tu palabra. Desde ya llevamos todo pensamiento altivo, cautivo a la mente y a la obediencia de Cristo, Señor, para que podamos aprisionar en nuestros corazones los pensamientos tuyos y de esa manera se cumpla lo que está escrito, que hay un rey preso en sus trenzas de la iglesia amada. Danos una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral. Danos ese rema precioso, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Yo quisiera, antes de entrar en la continuación del tema que empezamos a platicar anoche, yo quisiera solo decirle un par de cosas acerca de por qué me parece tan importante la Santa Cena. Yo creo que, bueno, la cristiandad se dividió en 2 partes en cuanto a la doctrina de la Santa Cena. Una parte le llamó la transustanciación y la otra parte le llamó la consustanciación. La transustanciación, la consustanciación decía y dice que una vez que se consagra el pan y el vino, se queda en calidad de cuerpo de Cristo. Y entonces en esa condición lo guardan en un sagrario que lo tienen en el lugar santísimo de ellos. Yo no creo eso. Yo creo en la transustanciación. Yo creo que el pan y el vino se convierten, sí, en el cuerpo de Cristo, pero se convierten en el cuerpo de Cristo en nuestra boca debido a la fe y que es una comida espiritual. Tenemos que entender que existen 3 planos en el universo que a nosotros nos tocó vivir: el plano material, el plano espiritual y el plano celestial. Por eso hay una Jerusalén que es terrenal, que es la que está allá en Medio Oriente. Hay una Jerusalén que es espiritual, que somos nosotros, y hay una Jerusalén celestial, que la Biblia dice en Apocalipsis 22 que desciende del cielo de Dios, ataviada como una esposa para su marido. Entonces es una Jerusalén celestial, una Jerusalén espiritual y una Jerusalén terrenal. En esos 3 planos se moviliza todo, por eso nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo también, porque tenemos acceso a esos 3 planos. Por eso la Biblia dice que nosotros, la iglesia, Efesios 3:10 dice que nosotros la iglesia deberíamos de predicar el evangelio, anunciar el evangelio a las potestades en los espacios celestiales.
Y por eso dice la Biblia también que nosotros tenemos lucha no contra carne y sangre, sino que contra 4 tipos de jerarquías espirituales que habitan en los lugares celestiales. Bueno, entonces, pero quiero referirme a la Santa Cena porque por eso es que me empiezo a ir por otro lado y después me pierdo, ¿verdad? Yo creo que la Santa Cena, de la manera que es la transustanciación, nos estamos comiendo al Cordero. Nos estamos comiendo la carne del Cordero y nos estamos bebiendo la sangre del Cordero. Ahora, eso es impactante por muchas cosas, porque para empezar, lo que sucede ahí es que nos estamos comiendo la genética de Dios. Al comerse al Cordero nos comemos la genética de Dios. Entonces, perdone, ese no es mi campo de expertise, y sobre todo aquí habiendo dos médicos especialistas, que está el hermano Alan y el hermano Rodrigo, así que ellos saben mucho de esto, pero pues sabrán de apoyar lo que estoy diciendo porque es verdad. Es en la genética, es en donde está toda nuestra historia. Nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, y esa es genética. Entonces Dios lo que tiene que cambiar en nosotros es nuestra genética. Hermano, mire, eso es impresionante. Solo voy a hablar un poquitito de eso y seguimos con el tema. Me impresiona a mí mucho porque ahora con los avances de la tecnología y de la ciencia se han descubierto cosas que antes no sabíamos. Por ejemplo, a partir de 1990 me parece que se conoció el genoma humano, y a partir de esa fecha empezaron a haber muchísimos descubrimientos. Hay un descubrimiento que hay gente que lo asegura, que al poner esa cadena de ADN o de DNA, dicen ustedes, ¿verdad? Pero nosotros le llamamos ADN porque ni modo, es ácido desoxirribonucleico. Entonces ADN mejor que DNA, porque DNA sería gringo, ¿verdad? Bueno, la cosa es que en esa cadena se descubrieron muchas cosas y habían partes, según algunas noticias, que le llamaban parte de ese ADN. Ellos decían, aquí se lleva tal información para el desarrollo de la vida de esta persona, pero había unas partes que le llamaban basura, porque no sabían de qué contenía. Y cuando lo escribieron, y tal vez los muchachos que siempre andan investigando eso cuando uno está predicando, descubrieron que había un misterio en el ADN de los humanos que se asemejaba mucho al idioma arameo, y que cuando le sacaban, lo desencriptaban en el ADN, se lograba leer: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el ADN humano. No sé si tenés esa noticia ahí. Ponerle ADN humano, en el principio creó Dios los cielos y la tierra en el browser, y de plano que va a salir algo. Y entonces hay muchas cosas de la genética que nosotros desconocemos. Para que haya una real transformación completa, espiritual, alma y cuerpo, tiene necesariamente que cambiarnos Dios nuestra genética. Porque si no, nosotros solo somos una religión con un conjunto de normas, ritos, estatutos, ceremonias y toda la cuestión, pero eso no cambia al hombre. Eso no puede cambiar unos estatutos que pongamos ahí. En este lugar no se fuma, eso ya lo sabemos por simple, ya lo vieron. Ay, Dios mío, pero está muy chiquito, no lo puedes hacer grande. Dicen, los científicos dicen que han encontrado un mensaje secreto de Dios en el ADN humano, escrito en arameo antiguo. O sea, no es que me lo esté sacando de la manga o esté sacando un conejo así, ¿verdad?
Si dice científicos de WIT, dice, pero no Marcos, ¿verdad? Junto con el proyecto Genoma Humano y la universidad, Bob Jones hicieron lo que puede ser el hallazgo más sorprendente de esta o de cualquier generación. Bájalo, más. Vamos a ver, seguí, más. Espérate ahí, vamos a ver. Ahí está la explicación, eso lo va a ver usted después, porque yo sé que ya le entró curiosidad, pero sigamos más, bajémoslo más. Ahí está, mire, el idioma que hay en el ADN basura, que los científicos por año han desechado como inútil, es indistinguible, ¿cómo dice? Indistinguible del arameo antiguo, aún más desechado. Sí, es que ya después de que le hacen operaciones a uno en el ojo, léelo. Desde el idioma que hay en el ADN basura, que los científicos por años han desechado como inútil, es indistinguible del arameo antiguo. Aún más sorprendente cuando los lingüistas comenzaron a traducir el código en el genoma humano, encontraron que las partes del guión que contenía eran a veces de muy estrecha en la composición con el verso en la Biblia, y a veces contenía citas bíblicas directas. En el gen humano PBGB, una transposón no codificante tiene una segunda lingüística que se traduce como y tiene como parecido sorprendente con Génesis 1, en el principio del descanso del día, Dios hizo el cielo y la tierra. ¿Se dan cuenta? Seguí porque hay otro. Bájalo más, por favor. Ahí. En el principio dice, y el GNBMP3 tiene, bájalo más, tiene una secuencia de retrotransposones que traduce la conocida 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Sí, hermano. Entonces, como que Dios sabía algo, ¿verdad? Los ignorantes somos nosotros definitivamente, pero Él puso eso en nuestro ADN. Es impresionante. Y la gente, hermano, de veras, ay, Dios mío, es que todo tiene que llevarse al Génesis, es decir, no me refiero al libro, sino al principio. Cuando Jesús habla del matrimonio, dice, en el principio no fue así. Cuando le preguntan, ¿es lícito para el hombre darle carta de divorcio por cualquier causa a su mujer? Entonces él dice, en el principio no fue así. Entonces, si queremos averiguar cómo es todo, tenemos que ir al principio. ¿Cómo fue al principio? Mire, yo me asombré mucho que me mostraron un video de la concepción, cuando el óvulo es fertilizado y se ilumina. Cuando el esperma entra en el óvulo y lo fertiliza, el óvulo no te puedes buscar eso también. Yo ya agarré confianza aquí con aquellos, ¿ah? Pero yo me quedé asombrado, hermano, porque ahí entra el esperma y el óvulo pega un como flashazo. Entonces, eso es lo que dice la Biblia en San Juan. La luz que alumbra a todo hombre vino al mundo. O sea, cuando nosotros fuimos engendrados, en el principio, empezamos a ser hijos de luz. Nosotros no éramos hijos de las tinieblas. Lo que pasa es que el diablo tuvo que reengendrar por medio del pecado y la mentira. Entonces tenemos que regresar al principio.
Y una de las formas de regresar al principio es con la Santa Cena. No, vamos a ver, ¿cómo dice ahí? Dale. Ese es el video. Pero ahí no se va a ver el luzazo. ¿O sí? Pero adelantarlo porque ese tarda 5 minutos. No, ese no es el que yo vi. Yo vi uno en donde hay varios óvulos que son fertilizados, y cada uno que va siendo fertilizado es una fertilización in vitro, me imagino. Se mira un luzazo. ¿Cómo dice eso? ¿Ah? El séptimo. El Corinto, a ver cuál será. Más abajo. Ese. Ese no es el que yo vi. Y se tarda, ese solo se tarda 1 minuto 32 segundos. ¿Por qué dices tú que es ese? Pero ahí ya está fertilizado, ¿no? No. Ahí van todos queriendo fertilizar, pero solo usted pudo hacerlo. Y cuando eso sucede, pero ahí no está que es el flashazo. No, ahí ya es la segunda parte. Pero bueno, dejémoslo ahí. Ahí lo busco el próximo año que venga. Y entonces, no, para el retiro se lo muestro, ¿verdad? Entonces, la cuestión está en que ese es el principio, la genética. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué fue lo que sucedió? Usted nunca ha visto la foto de algún hermano que usted conoce y le dice, mire cómo era yo. Y usted dice, ala, ¿y qué te pasó? Le dice usted, ¿verdad? Nunca se ve esa. Eras bien bonito cuando eras chiquito, pero algo te sucedió en el camino. Así, cabal, es lo espiritual. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés que Dios puso un soplo de eternidad en cada uno de nosotros. Imagínese usted, aquí se puede ver literalmente que Dios nos envió luz. Así fuimos engendrados, con luz. Usted no fue engendrado por casualidad. Usted no fue engendrado usted no es el producto de una noche de pasión. Si hay alguien aquí que fue producto de una violación, usted no fue producto de una violación y siempre lo ha creído. No, Dios puso su luz en usted y eso lo tenemos que recuperar por medio de Jesucristo. Por eso es que el Señor manda al postrer ángel. Y quiero decirle una cosa. Miremos ese. No me estaban poniendo atención, solo viendo, ahí estaban ustedes. Pero dale otra vez porque creo que ahí fue el flashazo. Ese creo que fue el flashazo. Pero el que yo vi es uno que se enciende. Impresionante, hermano. Vaya a dejar de buscarlo porque me estás quitando la atención del público. ¿Qué le estaba diciendo antes de esta brutal interrupción? No, pero después les dije otra cosa. Bueno, sí, Dios manda al postrer Adán para que nosotros seamos recuperados. Se me fue el concepto de lo que le quería trasladar. Pero realmente nuestra vida en Dios va más allá de lo que nosotros creemos, hermano. De veras. Y todo está en el principio. La Santa Cena nos lleva al principio. El Señor cambia todo. La Santa Cena no fue la última cena. La Santa Cena fue realmente la primera cena. Fue la última Pascua, pero la primera cena. Porque ahí fue donde Dios dijo, ya no más Pascua. De ahora en adelante, Cristo es nuestra Pascua. Y ahí, Cristo es nuestra Pascua.
y punto. Ahí se terminó todo. Ahora, volvamos al asunto entonces de ayer. Debemos de crecer y dentro del crecimiento que tenemos que hacer, ya no, hermanos, oye, dentro del crecimiento que tenemos que hacer, yo le quiero platicar nuevamente me tardé demasiado, 30 minutos, 20 minutos me tardé, pero es importante lo de la Santa Cena. Yo le dije ayer a usted que nosotros crecíamos, teníamos que crecer, bueno, 11 formas en esperanza, y la última que le mencioné fue crecer en fe. Pero cuando le dije crecer en fe, no lo puse de último a propósito, pero realmente la base, porque la Biblia dice: vosotros sed edificados sobre vuestra santísima fe. Es decir, todo esto que le acabo de exponer con videos y con todo lo que digan ellos, si usted no tiene fe, no le sirve. Los israelitas dicen que oyeron lo mismo que nosotros, pero no le mezclaron fe. Entonces no les sirvió de nada, o no les sirvió de mucho más que de condenación, porque la misma palabra que oyeron, esa es la palabra que los van a condenar. Entonces ahora nosotros, la fe, mire usted, la fe es bien tremenda, es así como esa semillita. La fe es un fruto, la fe es un don, la fe es una puerta, porque la Biblia dice: se me ha abierto la puerta de la fe, es una puerta. Entonces, la fe es una semilla. Ya me recordé que era lo que le iba a decir, ahora que dije semilla. Jesús es una semilla. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Hay varias clases de semilla. Está la preciosa semilla, que es Jesús. Está la buena semilla, que es usted. Está la semilla, que es la ofrenda. Y está la mala semilla. Hay varias clases de semillas, pero lo que le quería decir es lo siguiente: como vimos el video, y lo vamos a ver, hermano, en algún momento lo vamos a tener que encontrar, ese que yo vi, en donde entra el esperma y ¡pau! Un flashazo en el óvulo, la semilla, el esperma, el espermatozoide entra en el óvulo y le da y se hace luz. Entonces Jesús es la semilla del Padre. Y Él dijo de sí mismo que si la semilla no caía en tierra y moría, se quedaba sola, pero que si caía llevaba mucho fruto. Pero usted se asombrará al saber que en griego se dice de diferentes formas semilla. Una de las formas es esporos, pero una de las formas que se refiere a la semilla Jesús es esperma. Entonces Jesús es el esperma divino. Y cuando entra usted es el óvulo. Y hay un flashazo. Lo que pasa en lo físico, pasa en lo espiritual. Mire, hermano, por eso, qué lástima que no encontramos ese video. Porque eso, cabal, es lo que pasa cuando usted dice: yo recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador. El Espíritu Santo entra en ti y pega un flashazo extraordinario. Usted es hijo de luz. Hágame favor de decirle al que tiene a la par: usted es hijo de luz. No, dígaselo, por favor, no se preocupe. No es juego. Usted dígale, usted no es hijo de las tinieblas ni de la noche. Y si usted es hijo de luz, es hijo del día. Y si usted es hijo de luz y hijo del día, aquel día no lo puede agarrar de repente, porque usted va a saber incluso la fecha del retorno del Señor, pero en su espíritu, no por un mensaje. Ok, entonces volvemos a esto. La fe es una semilla, tiene que crecer. Si no hay fe, no puede haber nada. Pero aquí tendríamos que, si usted quiere filosofar, ¿quién tiene fe? Pregunto. ¿Puede un humano
que no tiene a Cristo, tener fe, sí o no? Sí. Sí, porque si no, ¿cómo aceptaría a Cristo? ¿Ah? Sí, es una fe que lo salva a uno. Pero esa no es la fe completa. Mire, otra vez el ejemplo. Y otra vez que me perdonen los hermanos. Pero digamos, yo fui visitador médico hace como 500 años. ¡Aleluya! Ese es. Gracias a Dios que no me hicieron caso, ¿ah? Una explosión. Científicos han visto que esto ocurre en otros animales. But this is the first time it has also been shown to happen in humans. Esa amiga que ahí está. Ponerlo desde el principio, papadito. Ahí quiero que lo pongas, disculpa. Mire cómo se ilumina el óvulo cuando es fertilizado, cuando empieza la vida. Y no dice la Biblia pues que la luz era la vida de los hombres. Por eso yo insisto mucho, hermano, en que cuando empezó la historia de la humanidad, ellos no tenían sangre, ellos tenían luz. Ellos eran seres lumínicos, por eso andaban desnudos y no se avergonzaban. Pero cuando perdieron la luz, entonces ya se vieron. Y ahí fue donde Eva empezó a ovular. Pero ese es otro río, otro rollo, y río también. ¿Qué les estaba diciendo antes de que este hermano me volviera a interrumpir? Que yo fui visitador médico hace como 500 años. Sí, por la fe, pero yo fui visitador médico hace como 500 años. Entonces a veces me tuve que familiarizar con algunos términos que los médicos los manejan al derecho y al revés, pero yo no los entendía y entonces empecé a analizar qué significaban. A veces llegábamos con el doctor y le presentábamos un producto, pero con un folder así, que no, una presentación. Entonces una de las cosas que le decíamos era: doctor, en un estudio doble ciego se comprobó que este medicamento es 50% más efectivo que el placebo. O sea, a mí me estaban hablando en chino cuando me tuve que aprender eso, ¿eh? Pero entonces dije que es un estudio doble ciego y que es un placebo. Entonces entendí así rapidito, solo para hablarle de la fe, que para hacer investigaciones, digamos, agarran a todos estos. Todos estos tienen dolor de cabeza y todos estos también. Entonces a todos estos les vamos a dar una pastilla nueva para el dolor de cabeza que se llama, la más nueva que hay creo que se llama aspirina. Entonces le vamos a dar una aspirina a cada uno de los que están acá, y a todos estos que están acá les vamos a decir que lo que tomaron es aspirina, pero realmente es almidón, pero se parecen mucho. Entonces se les da a estos y se le da a estos. Ahora resulta que cuando se le da a estos, se les quita el dolor de cabeza al 75%. Pero cuando se les da el almidón a estos, se les quita el dolor de cabeza al 40%. Entonces viene eso se llama placebo. Entonces dice, ¿y por qué se le quitó el dolor de cabeza a ese? Si lo que le dieron fue almidón. Es una especie de fe. Es una especie de creer. Entonces él creyó, se tomó, pues creyó. Allá en mi pueblo, digamos, hay viejitas que llegan desde lejos, bajan de la montaña, ¿verdad? Y dice, yo quiero con el doctor fulano de tal. No, pero él está de vacaciones, está su hija que está atendiendo. No, yo con él, porque yo a él le tengo una fe.
Pero perdóneme, esa fe no se puede quedar así. Esa fe está muy en semilla. Entonces, cuando la Biblia dice en el libro de Santiago que nosotros debemos de crecer en fe, tenemos que conocer las diferentes facetas y qué es la fe, que es una puerta, que es un fruto, que es un don, que es una fe salvadora, pero que va a ir creciendo conforme va pasando el tiempo, pero que la tenemos que cultivar. Si es un fruto, lo tenemos que cultivar. Entonces miremos esto. Él le mandó que no se lo dijera a nadie, pero le dijo: anda, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Aquí, de alguna manera, este hombre creyó a la palabra que el Señor le dijo. Y cuando él creyó, no operó una sanidad inmediata, pero mientras iba, aquella fe, semilla empezó a crecer en él, y a crecer y a crecer, y efectuó una sanidad completa. A veces nosotros oímos algo en la iglesia y quedó en la superficie de nuestra alma, pero cuando dormimos por alguna causa, de misericordia de Dios, puede llegar esa palabra hasta el espíritu, y mientras dormimos se puede suceder un milagro tremendo que a otros les sucedió cuando estaban en el culto. Le voy a poner un ejemplo. Yo anhelaba ser bautizado con el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Me ministraban todos los jueves. Me ponían las manos y me decían que repitiera alabanza, 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 alabanza. Otro hermano tenía otro estilo y me decía: diga sílaba así, sílaba así, sílaba así. Se le trababa la lengua a los hermanos y decía: ahí está la lengua. Y Dios era tan misericordioso que de veras bautizaba gente así, con un mal método. Con un mal método Dios bautizaba gente. Bueno, pero a mí nunca me bautizó, porque yo sí me ponía medio a pensar, pero ¿por qué? ¿No será que se me va a trabar la lengua? ¿Qué lo va a decir? Ahí está, y alabanza, alabanza, diga alabanza, alabanza. Una hora, alabanza, 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 nada más. Pero yo lo anhelaba con todas las fuerzas de mi corazón. De la palabra quizá había quedado en la superficie de mi alma. Un día me fui a trabajar a un lugar que se llama Puerto Barrios. Aleluya. Me quedé en un hotel bien chiquitito, no tenía para viáticos, si era el hotel era bien pequeñito, solo cabía mi maleta, yo y un par de pulgas que saltaban ahí. Hermano, y yo agarré mi Biblia y me puse a leer la Biblia y me quedé dormido. Me cayó la Biblia así sobre el pecho y ahí me quedé. A la medianoche me despierto. Y yo me asusté. Hablando en lenguas. Pero como yo sabía que la cosa era alabanza, 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 y después venían las lenguas, entonces el jueves siguiente fui a que oraran por mí. Solo me hinqué y me pusieron las manos y empecé a hablar. Ahí está. El hermano que oró por mí hasta se miraba la mano con poder, ¿va? Decía: qué mano más poderosa la mía, decía él. Entonces, cuando uno cree, es como que se incrustara algo dentro de uno, y entonces está creciendo esa palabra, esa fe está creciendo mientras vas en el camino. Impacta tu vida. Por eso es que es bueno también traer a los niños. ¿Para qué voy a llevar a mi hijo? Ahí se me duerme y debajo de las bancas lo tengo que poner. Sí, pero en el subconsciente él está oyendo una palabra. Dormido si usted quiere. Pero cuando se llegue a la edad que Dios disponga, algo va a pasar. Yo sé que va a pasar. Mire, tenemos un hermano pastor que está casado con una hermana que era hija de pastor. Y entonces ella nos cuenta
que ella nació, yo no sé dónde nació usted, dónde fue dado a luz usted. Yo nací en el materno infantil de Guatemala. Pero esta hermana nació detrás del púlpito, porque llegaban tanto a la iglesia, que ahí estaban en la iglesia cuando la señora le dio dolores de parto. Y no tenían un lugar más o menos medio escondido. Y ya era urgente, atrás del púlpito. Un par de pujidos y ahí nació ella. Qué chilerísimo, ¿eh? Porque hay gente que nace en un elevador, en un taxi o a saber qué, pero ella en un púlpito, hermano, qué simbólico, ¿eh? Le digo yo, qué bonito tu nacimiento. Bueno, mi mamá no opinaba lo mismo, dice ella, ¿eh? Pero que la palabra crezca en ti y la fe crezca dentro de ti, que vaya palpitante, palpitante. Pero una de las cosas, porque dijimos anoche que se debe de creer para crecer, se debe creer en los profetas. La Biblia lo dice varias veces. Una de ellas dice que hay que creer en los profetas para ser prosperado. Otra de las veces dice, insensatos y tardos de corazón para entender. ¿Por qué no creéis a los profetas? Les dice el Señor a sus discípulos. Entonces, creer, por ejemplo, creer en los profetas. Hay un versículo que también se lo leí anoche que decía, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y hay otro versículo que dice, creed en el evangelio. Hay otro versículo que dice, y aquella persona creyó en la palabra que le dijo Jesús. Pero si usted se da cuenta, son cosas diferentes en las que uno está creyendo, siempre envueltas en un todo, en una misma cosa, pero que va creciendo. Dice la Biblia que, si usted quiere lo lee en el libro de, usted se lo sabe de memoria, San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué más dice? Le damos permiso para que abra la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 12. Ay, perdón, es que Juan es el Génesis del Nuevo Testamento. No acepta que se equivocó el hermano pastor, ¿verdad? ¿Cómo dice? Fíjese que todos los que le recibieron, les dio derecho de llegar. Ginomai es la palabra ahí griega, no de ser, sino de llegar a ser hijos de Dios. Pero ese no es el punto. El punto es que a continuación dice, a los que creen en su nombre. No dice que a los que creen en Jesús. Mire pues, ¿dónde está aquel versículo que dice, como ustedes son pilas, ¿verdad? Se lo saben de memoria, por eso les estoy pidiendo ayuda? Aquel versículo que dice, y estas señales seguirán a los que creen. A ver, leámoslo. En su nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos en los enfermos y estos sanarán, etcétera, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué está leyendo, hijito? ¿Qué está leyendo? Marcos. Espérate, te voy a llevar el micrófono, perdona. Voy aquí. Vale. Dale. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, habrán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gracias, hermano. Fíjese que ahí no dice que van a orar por los enfermos. ¿O sí? ¿Y cómo dice? Es decir, que hay un enfermo, le van a poner las manos, 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 le
le van a poner las manos, ni oró. Y se sanó. Eso es lo que dice ahí. Eso no lo digo yo, eso es lo que dice ahí. Jesús lo dijo. No dice, van a orar por los enfermos. Eso, hermano, entonces no tenemos que orar por los enfermos. Bien, porque la Biblia dice que hay que orar por los enfermos. Solo rapidito, mire, me va a salir 25 centavos del tema. Cuando se habla de los dones, ¿cuántos dones son? Me cae bien usted. Son 18 dones. Tradicionalmente nos enseñaron que eran 9, porque se circunscribieron a 1 Corintios capítulo 12, en donde hay 3 grupos de 3. Pero cuando se lee todo el Nuevo Testamento, hay otros 9. Ok. De todos los 18 dones, hay uno que aparece en 1 Corintios capítulo 12, que se menciona en plural. Todos los demás son en singular. Si quieren lo leemos. Mira, yo creo que ya me salí 50, leen, ¿va? Como $1, vamos. Ahorita voy con lo que leíste, ahí me recordás. Si no menciono ya nada más, hermano, dejó mi pasaje, ¿qué le pasó? Me decís, ¿oíste? ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 12. En cuanto a los dones, no quiero que ignoréis, hermanos, y entonces operación de milagros y todo. Pero cuando habla de los dones, específicamente, ahí quisiera que empezaran. A ver, leámoslo. Pues a cada uno se les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Permíteme, ahí está hablando don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia, don de fe. Sigamos. A otros dones de sanidad por el único Espíritu. Un momento, ahí ya no dice don, ahí dice dones. ¿Por qué todos los demás dones los menciona en singular? No sé si me están dando a entender, hermanos. ¿Por qué todos los demás dones los menciona en singular y cuando habla de sanidad lo menciona en plural? Hay varias formas de sanidad. Por eso son dones de sanidad. ¿Cuáles formas hay de sanidad? Yo vengo y oro por él y el Señor hace la obra. Ahí está alguien enfermo, llame a los ancianos y únjanlo con aceite. Ahí ya es ungir con aceite y Dios lo sana. Hay otro que dice que le sacaban a los enfermos a la calle a Pedro para ver si aún su sombra lo sanaba. Ahí es otra forma. Encontramos por lo menos más de 20 formas de sanidad. Dentro de ellas está la medicina. Porque la Biblia dice que, porque hay muchos cristianos que al ignorar esto dicen, no, a mí me tienen que orar, que me ore y que yo me ponga en ayuno y ahí se quita la enfermedad. No, hay más de 20 formas como Dios sana y todo es un don de Dios. El profeta llega con Ezequías y le dice, pon en orden tu casa porque de cierto morirás y no vivirás. Ezequías se pone a llorar. El profeta sale y Ezequías está llorando y Dios le contesta y le habla al profeta y le dice, dile que le añado 15 años más de vida. Entonces regresa el profeta y le dice, dice el Señor que te añade 15 años más de vida. Y quiero que me pidas una señal. Y entonces Ezequías pide la señal bien difícil, que era trazar el movimiento de rotación de la tierra prácticamente, y se lo conceden. O sea, ¿era palabra de Dios, sí o no? Va. Y cuando se va Ezequías, el profeta le dice a todos, háganle un emplasto de higos, pónganselo en la llaga y se va a sanar.
¿Pero por qué? ¿Para qué le van a dar medicina? ¿Para qué le van a dar medicina si ya Dios dijo que lo va a sanar? O sea, hay mucha gente que Dios la sana y ellos creen que deben dejar de tomar la medicina. Y no, a veces Dios sana a alguien por medio de la medicina. Pero en un alarde de fe, no en un crecimiento de fe, sino que en un alarde de fe, muchos lo que hacen es, esta persona tenía epilepsia. Yo no sé qué le dan a los epilépticos ahora, pero antes le dan Epamín. Entonces ya lo sanó el Señor, quítenle el Epamín. Y el Señor estaba utilizando el Epamín para controlarlo y en algún momento lo iba a sanar. Y al quitarle el Epamín, ¡pau!, vinieron otra vez los ataques. No lo sanó Dios. Sí lo quería sanar y lo va a sanar, pero debemos de ampliar nuestro conocimiento. Son dones de sanidades. Una de las formas de sanidad Santa Cena. Sin orar, sin echarle aceite, sin que le pasen la sombra ni le den medicina. ¿Por qué? Porque eso afecta a la genética nuestra. Dios quiere sanarte. Ok, pero ¿dónde me había quedado? Ya no me gritaste, hermano. Sí, orad unos por otros. Hay que orar por los enfermos. ¿Y dónde deja los paños? De Hechos 19. Orábamos por los paños, se los llevaban, liberaban a los demonios por medio de un paño y se sanaban de enfermedades. Sí, hermano, por el amor de Dios. Entonces ya llevamos un montón de formas de sanar. Por eso son dones de sanidad. Ahora, mire, pues es que el tema es muy vasto, hermano, y usted tiene que tenerme paciencia y un cachito de indulgencia, hermano, por favor, compréndame. Es que no me tienen paciencia, dice no sé quién va. Yo puse a leer allá al hermano y quisiera que lo volviera a hacer porque me desvié del tema. El mismo versículo que te pedí. Y después le voy a hacer un par de preguntas a usted. Porque a mí me gusta platicar con la gente, hermano. Siento como que así se establece una interacción y sí, dale. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así, Marcos capítulo 16, versículo 17 a 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos. Ok, déjalo ahí. Gracias, hermano. Mire pues, ahora viene la pregunta que usted va a decir, este hermano a saber que comió a mediodía porque está más desorientado que saber que no estoy desorientado. Comí una carne bien rica, pero espéreme. Mire pues, ¿cuántos años tiene el idioma español? ¿Cuántos años tiene el idioma español? How old is the Spanish language? ¿Quiere que le diga? 500. Y no se llamaba español, se llamaba castellano. Y vino a Castilla. Ahí le expliqué anoche más o menos que los reyes católicos hicieron el reino español en la península ibérica y expulsaron a los moros, que eran los árabes, que dejaron manchado nuestro idioma con una palabra que yo aborrezco, que es ojalá, porque ojalá es una invocación a Alá, que lo que están diciendo todos los cristianos es quiera Alá.
Y muchas lo mancharon de tal manera que muchas traducciones bíblicas ponen ojalá. Pero le voy a hacer una pregunta aquí entre nos. ¿Cuántos saben hablar inglés? Tan poquitos, pero si viven aquí, tienen que hablar, todos tienen que hablar inglés. En eso sí, bueno, voy con estos hermanos que son jóvenes, estos tienen cara de que saben mucho. Ya se terminó el tiempo, se agotó el tiempo. ¿Ustedes saben hablar inglés? ¿Sí o no? Sí. Ok. Can I make you a question? Dani. ¿Cómo se dice en inglés ojalá? ¿Cómo? Hopefully. Ok, pero entonces vamos y desgranemos la palabra hopefully. Hopefully viene de la palabra hope. H-O-P-E. ¿Qué quiere decir esperanza? La que a la vida nos lanza. Entonces no quiere, entonces esa es una interpretación, esa no es una traducción. Ojalá, el idioma inglés no tiene ojalá, porque los árabes jamás conquistaron Inglaterra, pero sí conquistaron España. Entonces ellos decían O con H, Alá. Pero la H en español antes sonaba como J. Yo por eso cuando canto el himno nacional de Guatemala, hay una parte que dice, ojalá que remonte su vuelo, más que el cóndor y el águila real. Y yo lo tengo que cantar y todos me están viendo porque por el colegio. Tenemos un colegio, entonces yo pongo la mano acá y digo yo, primero Dios que levante su vuelo. Ok, pero ¿por qué? Mire cómo me tardo yo, vos, por favor ore por mí, hermano, para que ya no me tarde tanto y que no me desvíe tanto del tema. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la fe, va usted? Mire pues, 500 años tiene. Voy a tratar de acortar. ¿Sabe cuándo empezó la gramática española? Las reglas de la gramática española. ¿Sabe cómo empezó las reglas de la gramática española? Empezó con Don Quijote de la Mancha. Por eso en España Don Quijote de la Mancha es súper requete contraobligatorio que los estudiantes lo lean. Ahí empezó. ¿Por qué voy por esto? Porque la puntuación se logró como en el año, hace como 400 años. Es decir, puntos, comas, punto y coma, toda esa puntuación no existía en el tiempo que se escribió la Biblia. Eso en nuestro idioma tiene 300 años. Ahora cuando leemos el versículo que leyó el hermano, léetelo otra vez. Yo le voy a preguntar a usted, ¿quién puso los puntos y las comas? ¿Quién los pondría? Los traductores según lo que ellos entendían. Ahí va a ver por dónde voy, ahí va a ver por dónde voy. No se preocupe, tranquilo, ya voy a llegar algún día. Seré colocho, dijo el whisky. Sigamos, hermano. Gloria a Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cómo lo entiende usted? ¿Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre? ¿O estas señales seguirán a los que creen, coma o punto, en mi nombre echarán fuera demonios? ¿Ah? ¿Tú te inclinas? Los que creen en mi nombre. Ellos dicen los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Ya se dividió el auditorio.
Pero entonces aquí me surgen unas preguntitas. Si es para todos los que creen, ¿por qué no todos los cristianos hablan en lenguas? Ni echan fuera demonios. Si sí creen. Ellos creyeron en Jesús. Se comen una enchilada. Viajan. Usted sabe que en México hay una enfermedad que se llama la venganza de Moctezuma. No, ¿usted no sabía eso? Hermano, no estoy cuenteándomelo. Hay una enfermedad que algunos médicos la conocen como la venganza de Moctezuma y aplica solamente, le da generalmente a los turistas. Y es una diarrea espantosa. Porque mire, hermano, si alguien vive en México, en el Distrito Federal, se come su taco así en la calle. Y si no tiene smog, no le siente sabor. Ahí va la chericha coli, va lo que sea, se lo comen. Y hermano, no les hace daño. Pero hay algunos cristianos que sí, y la Biblia dice, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Entonces, porque a algunos cristianos sí les hace daño la cosa mortífera. ¿Sabe? Yo me inclino a creer que ahí lo que dice es, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Por qué me inclino a creer eso? Porque acabamos de leer San Juan capítulo 1, versículo 12, que dice, y Dios le dio, Dios, ¿cómo decía San Juan 1:12? Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¡Coma! Es decir, a los que creen en su nombre, no a los que creyeron en Jesús. Entonces no es lo mismo creer en Jesús que creer en el nombre. No es lo mismo creer en Jesús en el nombre que creer en el Evangelio. No es lo mismo creer en Jesús en el nombre en el Evangelio que creer en las profecías. No es lo mismo creer en Jesús en el nombre, en las profecías, en todo lo que ya le dije, que creer en la luz. No es lo mismo creer en la... es una evolución. Hoy yo voy a creer en esto. Yo voy a creer en Jesús. Esa es la base de mi vida. Voy a creer en Él y de ahí voy a despegar. Pero cuando yo vaya caminando voy a conocer cuál es su nombre. Porque quiero decirle otra cosa, yo no quiero confundirlo, pero le quiero decir una cosa. El nombre de Jesús no es Jesús. Ah, no, hermano Sergio, hoy sí, hoy ya no vuelvo a venir. No, perdóneme, sí, siga viniendo. Mire pues, ¿cuántos se van a salvar? ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos creen que cuando el Señor los reciba les va a dar una piedrecita blanca con un nombre escrito que nadie conoce sino únicamente el que recibe la piedrecita blanca? ¿Está en la Biblia o no? A todo el que venciere yo le daré, dice la Biblia, una piedrecita blanca y en ella escrito un nombre, su nombre nuevo. Ok, entonces le pregunto, ¿tú tienes un nombre nuevo? ¿Cuál es? No sabe, hermano. ¿Y es pastor? ¿Tú tienes un nombre nuevo? ¿Cuál será? No, ese no es un nombre, pero sí sos hijo de Dios. Yo tengo un nombre nuevo, no sé cuál es. Y es apóstol, hermano. Pero yo no sé cuál es mi nombre nuevo. Yo el que conozco es mi nombre viejo, Sergio. Chilero mi nombre. Quiere decir siervo, servidor. Bendigo a mis padres que me han puesto ese nombre. Guillermo quiere decir Willy, cumpleañero.
No, eso quiere decir. Ok, pero yo no conozco mi nombre nuevo. Ok, entonces yo quiero hacer algo en mi nombre nuevo. O alguien tiene que hacer algo en mi nombre nuevo. Pero si ni yo lo conozco. A ver, ¿tú cómo te llamas? Luis. Él tiene un nombre nuevo. Yo quiero hacer algo en el nombre nuevo de Luis. Entonces yo digo, yo voy a hacer esto en el nombre de Luis. Esa palabrita de es un posesivo. Indica posesión. Es un nombre de él. Es una pertenencia. Entonces la gente confunde el nombre de Jesús con el nombre Jesús. Y así no es. Dice en la Biblia que él tiene un nombre, trae en Apocalipsis un nombre nuevo que nadie conoce, sino él. Entonces cada vez que yo digo, en el nombre de Jesús, estoy invocando el nombre que nadie conoce. Por eso los demonios, cuando usted está reprendiendo, dice, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y otros dicen, en el nombre de Jesús de Galilea. El demonio le va a decir, bueno, ¿al fin de dónde? ¿De Galilea o de Nazaret? Y usted le dice, el mismo personaje es el de Galilea y el de Nazaret, así que te vas, porque es en el nombre nuevo del personaje que yo conozco como Jesús histórico de Nazaret. Aleluya. Un aplauso al Rey. Entonces, hay que creer en el nombre. Pero para creer en el nombre, por eso yo le decía anoche, mire qué tremendo eso. El Salmo 91, como dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Porque ha conocido mi nombre. Yo lo levantaré, lo exaltaré, lo arrebataré. Entonces, para ser arrebatado hay que conocer el nombre. Sí, Señor. El nombre del Señor es un misterio. Y por eso hay un montón que andan peleándose. Unos dicen que el nombre de Jesús es Yeshua, Yeshua HaMashiach. Y que no se debería de decir Jehová, sino que Yahweh o Yahvé. Otros dicen que ni siquiera se debe decir así, sino que YHWH. O la Biblia de las Américas, que cada vez que aparece en la palabra YHWH, el tetragramatrón, lo que hacen es que ponen Señor. Otros ponen Adonai. Es un nombre impronunciable. Ese es un nombre impronunciable. No lo sabemos. Pero lo conocemos de esa manera y vamos a ir evolucionando. Ah, ok. Entonces ahora, después de que me pasé 10 minutos voy a empezar el tema. No se preocupen. Yo sé. Primera parte, creer en Jesús. Primera parte, creer en Jesús. Ahorita olvidémonos del nombre, de la luz y todo lo demás. Solo creer en Jesús. Miren las implicaciones que tiene creer en Jesús. Jesús les dijo, y yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Oh, hermano, hay un sinnúmero de versículos solo de creer en Jesús y las implicaciones que esto trae. Solo para que se dé cuenta, del lado izquierdo de la pantalla usted puede ver el azul que está hasta de tercero o cuarto. Es el que se lee ahí. Y todos los demás que están acá son los versículos que hablan algo de creer en Jesús y diferentes bendiciones. Solo de creer en Jesús. Aparte de creer en el nombre. Aparte de creer en la luz. Aparte de creer en el evangelio. Aparte de creer, eso es crecimiento en la fe. Mire todos los que son. Son bonitos, ¿verdad?
Por eso yo le digo que creo que el Señor quiere que nos detengamos en por la Santa Cena. ¿Por qué razón? Porque aquí lo que dice es, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. Aquí tenemos pan. El que viene a mí no tendrá hambre. Ahí no está hablando de hambre literal. Si a usted le da hambre cada 5 horas. Algunos hasta sueñan que están comiendo, hermano. Y el que cree en mí, dice el Señor, nunca tendrá sed. Pero ahí hay otros versículos que dice, el que cree en mí, no morirá jamás. Mire qué implicación la que tiene solo la primera faceta de creer en Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará. Y mayores que estas hará porque yo voy al Padre. Sí, hermano, es impresionante. Solo la primera, la semillita, el flashazo del esperma penetrando el óvulo. Impresionante. Por eso qué linda la vida, ¿verdad usted? Si es un regalo de Dios. Y qué feos los abortistas, ¿verdad? Le preguntaron a uno de este tiempo, del nuevo gobierno, los del antiguo gobierno que propugnaban por el aborto, le preguntaron, ¿y usted por qué se opone al aborto? Y el anciano ya, usted lo ha de haber visto, él les contestó, porque ustedes están vivos. O sea, se los bajó en la moto, porque como quien dice, yo creo en la vida. Ustedes se oponen a eso, pero su mamá nunca se opuso y por eso es que ustedes están vivos. Hoy pasamos por un lugar y Willy me dijo, mire, aquí había una clínica de aborto, pero ya se fue. Gloria a Dios, dije yo. Si tan linda que es la vida es preciosa. ¿Cuántos aman la vida? Ame la sabiduría, porque el que ama la sabiduría ama la vida. El que desprecia la sabiduría ama la muerte. Es linda la vida. Entonces hoy en la noche lo que necesitamos hacer es comernos al Cordero. Es una transición. Este pan es mi carne. Antes era cordero, ahora es pan que se transforma en carne. Y esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Si eso afecta, eso tiene que afectar mi genética. La tiene que afectar. Así que lo voy a invitar a que se ponga de pie. Le voy a ministrar la Santa Cena. Y no sé cómo lo hacen acá, pero si me permiten hacerlo más o menos como lo hacemos allá, se lo agradecería. Aquí no hay. Bien, sí hay. ¿Quiénes son los servidores? Los servidores que van a participar de llevar el pan, ¿me pueden ayudar ya? Si fueran tan amables. Lleven del pan y del vino. Lleven del pan y del vino. Y usted, cuando ya tenga los 2 elementos, se puede sentar, porque ese me va a dar la pauta de que ya todos tenemos. Pasen, hermanos, pasen. Aleluya. Pasen y llévenle a todos. Ay, sí, Señor. Contigo habitar por la eternidad. Abriste el camino que lleva
la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó. Abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, y Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación y Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación y Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Establece tu reino en nuestras vidas. Ascienda tu trono en nuestros corazones, y Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación y Rey de justicia, Rey de verdad, Aleluya. Rey de salvación. En la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, él relata la experiencia que él tuvo. Él no lo aprendió de otra forma. A él no se lo enseñaron, no se lo reveló carne ni sangre, sino que él dice: yo recibí del Señor. Pero él nunca fue discípulo del Señor mientras el Señor estuvo acá, ungido. Entonces, él lo tuvo que haber recibido del Señor resucitado. Y yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que venga. Dice que interesante. Es un anuncio de la venida del Señor también. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba la copa.
Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Padre, en el nombre de Jesús, ay Señor, nos ponemos delante de ti para que tu Espíritu Santo nos auxilie en este juzgamiento, en esta prueba que nosotros mismos hacemos de nosotros mismos, para que sea mostrado ante nuestros ojos aquellas cosas en las cuales no te agradamos, para poderlas corregir. Aún de aquellos pecados que nos son ocultos, líbranos, como dijo el salmista: Señor, líbranos de mis pecados ocultos. Hoy venimos a suplicarte que nos perdones. Perdona nuestros pecados, transgresiones e iniquidades. Ten piedad de nosotros. De la misma manera, Señor, te suplicamos que nos des la capacidad que es una capacidad divina de perdonar a los que nos ofenden. Perdona nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y de esa manera nos acercamos suplicándote hoy, Señor, que santifiques el pan y la copa y que nos des sanidad por medio de ella, en el nombre de Jesús. Santificamos esta comida espiritual. Lo hacemos con fe, con temor, con temblor de ti, Señor. En el nombre de Jesús, comamos todos del pan. La copa del nuevo pacto, ponla en alto y dile: gracias, Señor, debido a esta copa de bendición jamás participaré de las copas de la ira. Esta copa me salva de ellas, en el nombre de Jesús. Tomemos todos juntos hoy. Gracias, Señor. Dale gracias, dale gracias. Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, y Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Póngase de pie, levante sus manos. Dígale: Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación. Marcaste la historia. Marcaste la historia con tu salvación. Quitando el pecado que nos separó. Abriste el camino que lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida. Vamos ahora, prepárese. Todos juntos ahora digámosle: Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey
Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran bondad y misericordia. Gracias, 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 gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de recibir, Señor, esta palabra, Señor, que nos catapulta, que nos transforma. Señor, habilitamos, Señor, a nuestra alma, nuestro espíritu, para que sean renovados con esta palabra, Señor, que los milagros, las sanidades, Señor, que van a suceder, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, podamos testificar y declarar lo grande que tú has sido con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga su vida. Alce sobre usted el rostro del Señor y tenga de usted misericordia. Que Dios lo guarde grandemente. Gracias a todos por haber venido. Que la paz de Dios quede con usted. Que Dios lo bendiga grandemente. Con la ayuda de Dios, cada quien a sus congregaciones. Nosotros mañana, Ebenezer Chicago, acá los esperamos. No sé si hay algo, pero yo creo que no, ¿verdad? Ahí abajo no creo que haya nada, así es de que Dios lo bendiga, que la paz de Dios quede con usted. Bendiga a su hermano, que Dios lo guarde, lo lleve con bien y con paz a su casa. Este año en el Congreso de Oradores 2017, Germán Alonso Ponce. El Señor va a edificar en su casa, ¿sí o no? Pero a usted y a mí nos toca edificar en la nuestra. Del que está a la par suya, a vos te toca edificar tu casa. No se le puede poner tiempos al Señor ni límites. En la casa del Señor es como el Espíritu Santo, hermano, lo tenga planificado, ni usted ni yo. Ni usted ni yo. Lo hago solo para ti. Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. Si yo lo hago solo para ti. Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco.